Ok, vamos a empezar a hablar ahora sí sobre un poquito más. Vamos a empezarle a entrar a esta cuestión de la parte técnica. Y entonces, esta es una parte que se llama técnicas con significado. Por cierto, me habían preguntado sobre referencias bibliográficas que uno podría estarle echando el ojo y yo me estoy basando mucho en este libro, ¿ok? Que se llama el libro de la apreciación del cine. No sé si ya está traducido al español. Es un libro muy sencillo, pero que está muy completo. Está muy bien armado todo el material y sobre todo me gusta mucho el orden en el que lo fueron como que poniendo y fueron tratando todas las cosas. Entonces sobre todo me estoy basando en este libro, pero digo hay un buen de libros ahí extras de donde voy complementando la información, mucho de lo que yo aprendí sobre la marcha grabando y cosas por el estilo, blogs, reseñas, reviews, otras personas, cosas así. Entonces está un poquito complicado lo de dar de reseñas. Tengo por ahí otros 2 o 3 libros que te voy a estar dejando en la descripción, que son libros muy buenos que me han gustado mucho, pero de nuevo no sé si ya están traducidos al español. Entonces, bueno, esta cosa que se llama técnicas con significado, estructura, ¿no? Vamos a empezar a entrar un poquito más de eso. Ok, un buen director y una buena película va a querer que la película no nada más tenga una parte emocional. Normalmente yo entraba en muchos debates con un amigo con el que grabábamos y cosas por el estilo, porque siempre era como este debate así de, bueno, ¿qué importa más? ¿La forma o el contenido? Y entonces hay algunos románticos por ahí, y apenas de hecho estaba leyendo en un grupo alguien que decía que con que tuviera un buen guión para esa persona era suficiente, ¿no? Estar viendo una película con buen guión. Yo no estoy completamente de acuerdo con la idea. Creo que el guión únicamente es una parte de toda la película. Sin embargo, creo que el chiste del cine es poder estar viendo a una película como un producto completo en donde se están uniendo todas las piezas de un rompecabezas enorme. Entre más complicada sea la película, entonces más piezas va a tener esta cosa y más nos vamos a ir vamos a ir profundizando en el cine como tal, ¿no? Entonces, el chiste de un buen director es que todo, absolutamente todo, vaya a tener un cierto significado, que tenga un propósito de estar ahí. ¿Por qué la cámara se está moviendo como se está moviendo? ¿Por qué la música está entrando en los puntos en los que está entrando? ¿Y por qué se escogió una música en particular? Eso es algo muy curioso, ¿ok? Algunas técnicas de estas cosas con significado son muy fáciles de reconocer y en general son técnicas que se han ido volviendo cliché, que salieron por alguna razón, pero pues ya se fueron popularizando y entonces todo el mundo los usa. Por ejemplo, te estoy hablando de cuando hay drama siempre está lloviendo, ¿no? Y sobre todo si es así como que algún drama muy rudo y medio tenebroso, ¿no? Si es terror, entonces siempre está lloviendo. Y por ejemplo, hablando de terror, todo lo que es de terror sucede en la noche y con lugares así como oscuros y macabros, ¿sale? O sea, nunca sucede así como que en un cuarto completamente iluminado en donde puedes ver absolutamente todo, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una técnica de con significado. La música de terror, la de siempre, ¿no? Ok, no voy a hacer ruiditos porque si no siempre se burla un amigo de mí de que nunca le atino a nada que tienen que ver con música y con ruiditos. Pero, ok, música de terror o música de tensión, ok. Y digo, la más popular y algo que, y de hecho creo que marcó como una cierta tendencia, pues la de, ay, ¿cómo se llama? La de Tiburón, ¿no? Ese tipo de ritmitos a ti te ponen como que de nervios y hacen que te estés como poniendo expectante de que algo va a suceder. Todas estas son técnicas con significado. La música, te decía, entonces puede haber música tranquila, valses, música muy lenta o música muy épica cuando estás viendo El Señor de los Anillos, ¿no? Yo no me imaginaría ahí a Aragorn marchando a luchar contra todos los orcos de Mordor y que esté sonando música electrónica, ¿no? Eso sería como que algo muy raro. Sin embargo, todas estas reglas están para romperse, pero si tú estás grabando y estás haciendo cine, primero tienes que aprenderte las reglas normales y las tienes que aprender a usar muy bien y después las puedes romper, porque si no, entonces tienes muy malos gustos y se están haciendo cosas como muy raras. ¿Y por qué digo que estas cosas están hechas para romperse? Bueno,
Tarantino es alguien muy conocido por estar utilizando música que a lo mejor y dirías, ¿por qué está sonando esta música con lo que yo estoy viendo? Y sin embargo tiene una razón de ser. Entonces, hay veces que cuando se rompen las expectativas, por ejemplo en la música o en los movimientos de cámara, puedes conseguir cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de la acción, una de las técnicas que se usan muchísimo para estar haciendo acción es que hacen corte tras corte tras corte tras corte tras corte, ¿no? Y esto es algo muy curioso porque de hecho las películas de acción que no están bien coreografiadas, que no están bien hechas, coreografiadas, que no están bien planeadas las secuencias de acción, normalmente van a ser películas que tienen corte tras corte tras corte tras corte tras corte tras corte. Y hay algunas películas que aunque estén con mucho dinero y que traten de estar siendo bien planeadas y todo, pues van a estar usando lo mismo. Por ejemplo, Star Wars. Yo soy muy fan de Star Wars y me encanta Star Wars, pero George Lucas es un mal director. Así de fácil, ¿ok? Y él está muy involucrado en la cuestión de la edición de sus películas. Y si tú te das cuenta, todas sus películas tienen una cantidad de cortes completamente ridícula. Casi están cortando palabra por palabra y hay un cambio de escena y corte 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 y entonces nunca te deja disfrutar realmente la escena. En el caso de la acción, esto es algo como muy curioso porque si tú metes demasiados cortes en la secuencia de acción, entonces ya ni siquiera sabes lo que estás viendo. Puedes conseguir algo muy dinámico y parece que está como muy acelerado, pero de repente como que te pierdes. En la segunda película de Transformers, por ejemplo, Michael Bay es un muy buen ejemplo de esto, en el que agarras una taza de café y explota algo en el fondo, ¿no? Entonces mete muchísimas cosas así como que muchos cortes y de repente yo ya no sabía, no mentira, en la que salen los dinosaurios, en esa película llega un momento en el que ya ni siquiera sabes qué es lo que estás viendo, ya nada tiene pies ni cabeza. Sin embargo, si tú ves películas, por ejemplo asiáticas, los chinos son como que los maestros de estar haciendo películas de acción y de hecho muchos de los coreógrafos de las películas son chinos o tuvieron una formación con directores chinos haciendo acción, porque estos cuates llevan toda la vida haciendo acción. Entonces, lo que ellos hacen, por ejemplo, es que normalmente ponen tomas como más abiertas para que tú puedas estar apreciando bien todo lo que están haciendo los personajes de acción y sí hay cortes para mantener un cierto dinamismo porque estar viendo una película, una pelea siempre fija, sin cortes se puede llegar a volver aburrida. Sin embargo, los cortes no son tan seguidos para que tú puedas estar viendo todos los movimientos que están haciendo, todos los golpes, todas las llaves que se están metiendo y cosas por el estilo y entonces esto se ve mucho mejor. Un muy mal ejemplo de acción sería la película de Ultravioleta con Mila Jovovich, que a mí me encanta esa actriz, pero la neta no da una. Bueno, si ves esa película o si buscas alguna secuencia de acción, vas a ver a lo que me refiero con una mala secuencia de acción. Ok, sea como sea, estos significados pueden estar muy escondidos y aquí es cuando nos empezamos a meter con películas como que un poquito más interesantes, aunque sean comercialonas, ¿sale? Yo no estoy peleado con el cine comercial, de hecho lo disfruto muchísimo, pero como que podría ser un buen ejemplo de esto. Algo muy sencillo, a pesar de ser una película muy comercial, pero que está bien pensada, la película de Gravedad. La película de Gravedad, algo que me llamó mucho la atención en su banda sonora es que llega un momento en el que están muy bien integrados los efectos de sonido de lo que está sucediendo en escena junto con la banda sonora. Entonces, de repente tú ya no sabes si estás escuchando la banda sonora o si estás escuchando la música. Es que me estaba escribiendo. Ya no sabes si estás escuchando como que la banda sonora o si estás escuchando los efectos de lo que está sucediendo en la secuencia de acción. Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, en la película del Renacido, la música es una música muy orgánica. Se grabó todo en la naturaleza, ¿no? La película.
Y el diseño de audio, no sé si también lo estuvieron grabando ahí. Lo que sí me acuerdo es que el mismo diseñador de audio decía que quería algo muy orgánico porque se la pasan en el bosque, en la nieve, cosas por el estilo. Entonces tenía que sonar algo así como muy natural. Y lo logran muy bien. La verdad es que lo logran muy bien. Pero también puede haber cuestiones, por ejemplo, del vestuario. Y creo que más adelante, déjame ver, porque por aquí tengo mis hojitas. No te creas, preparo yo aquí cosas, investigo y cosas por el estilo para poder traer estas cosas porque me las habían estado pidiendo. Ok, vamos a ver si no repito de repente algo de material. Pero por ejemplo, cuestiones así que tienen que ver también con vestuario. Hay una película muy maravillosa china, y si no te gusta el cine chino, bueno, te estás perdiendo de cosas bastante interesantes, pero es una película que se llama La maldición de la flor dorada. Y en esta película tú ves cómo era China en su apogeo económico de hace miles de años, ¿ok? Y entonces resulta que los dirigentes y los políticos se vestían con una cantidad ridícula de ropa, de la mejor ropa que te pudieras imaginar de esos tiempos, sedas, bordados de oro, cosas por el estilo. Y si no mal recuerdo, creo que llevaban como 10 o 15 capas de ropa. Y era tanta la ropa que terminaban siendo como 20 kilos de tela de material que los actores tenían encima. El director quiso hacer esto porque él decía, yo quiero hacer una representación muy buena de cómo era la opulencia china en ese tiempo y cómo se vestían así los políticos chinos y todo esto, los ricachones. Pero además, esto es algo muy curioso porque en la parte de la actuación a los actores les hace mucho más sencillo su trabajo para poder estar entrando en personaje. Entonces, que los estuvieran que estar vistiendo con los 20 kilos de ropa y todo esto, los mismos actores dicen que es así como que, wow, entras en personaje pero rapidísimo y se reduce la dificultad de tener que estarse imaginando algo, porque lo están sintiendo y lo están viviendo. Entonces, eso es algo que normalmente no pensamos muy bien cuando estamos viendo una excelente actuación, que la ambientación es importantísima para ellos. Y esto es algo que se ha ido perdiendo con la pantalla verde y que han salido dificultades para los actores y lo repiten mucho en entrevistas con ellos, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Otra cosa por ahí interesantona. El villano en una forma del agua de Guillermo del Toro. Resulta que este cuate decía Guillermo, es que si fuera otra película, si fuera James Bond, él sería el héroe. El villano en la película. Dice, él sería el héroe. Es este personaje así como que súper decidido, súper cerrado, súper cuadrado y toda la onda, ¿no? Y entonces Guillermo del Toro mandó a que le tomaran medidas para estar haciendo todos los trajes que usa en la película. Y le tomaron, dice que quién sabe cuántas veces le tomaron medidas para poder estar haciendo que todos sus trajes le quedaran como... Y de hecho dice Guillermo del Toro, como si fuera James Bond. O sea, que le entrara toditito así como guante perfecto. Y una anécdota muy chistosa es que de hecho en una de esas que lo llaman para tomarle las medidas al actor, dice que el actor ya estaba completamente desesperado y que ya estaba enojado y que le dijo otra vez si me acaban de tomar las medidas, ¿no? Y Guillermo del Toro dijo pues sí otra vez porque tiene que estar perfecto porque tu personaje es eso, es un personaje así como que sería la super ultra mega hiper perfección, ¿no? Entonces, todos este tipo de cosas, por ejemplo, van entrando dentro de las cuestiones con significado. De repente puede ser que ya empiecen a caer en cosas así como que un poquito extrañas y raras. Por ejemplo, en Roma, que está ahorita polarizando la opinión y todo lo que sea, pero lo voy a usar de opinión. Además, a mí me encantó esa película. En Roma, los cajones en los cuartos estaban llenos de ropa. Y entonces le decían a Cuarón así como que, ¿y cuándo va a salir esta escena, no? ¿Cuándo se va a ver la ropa? Y Cuarón decía, no importa. O sea, no importa que no vaya a salir en escena. Yo quiero que los cajones estén llenos de ropa porque es algo importante estar pensando que tú tienes un lugar como real, ¿sale? Esas son locuras de los directores. Yo no sé hasta qué punto realmente van a influir en los actores, ¿no? A ese grado, pero, ok, es interesante saber que eso existe por ahí.
Otra de las cosas que pueden estar dentro de los significados, pues es la fotografía, los movimientos de cámara. Una buena película debe de tener justificados los movimientos de cámara y además sus encuadres, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, y luego vamos a estar viendo como que un poquito más toda esta parte. Quiero hacer un video únicamente de fotografía, por ejemplo. Pero a grandes rasgos, nosotros tenemos, por ejemplo, un close-up, ¿ok? Un close-up es cuando tú vas a estar viendo como de aquí a acá, ¿sale? Como del pecho hacia la cabeza. Y en el close-up, normalmente lo que tú quieres hacer, o el director lo que quiere hacer, es estar mostrando detalles de la expresión. Sin embargo, bueno, dentro del close-up tienes así como que varias cosillas, o sea, tú lo puedes estar cerrando todavía más a lo que a lo mejor sería como que close-up o primer plano, y luego cerrarlo a un primerísimo plano, que igual ya estaría ya como por acá, o un primerísimo plano, que sería así como de a lo mejor y de mi nariz hasta mi cabeza, a lo mejor y por ahí sería un primerísimo plano. Y entonces, dependiendo de lo que tú quieras demostrar, puedes usar esto. Por ejemplo, en Batman, te digo que el cine comercial tiene cosas interesantes para analizar. Batman, todas las escenas en las que sale el Guasón, o al menos la mayoría, normalmente estás haciendo como si estuviera yo. Nolan está haciendo un close-up al Guasón. Y entonces lo que esto hace, o lo que Nolan quería buscar, es que como que siempre estás viendo al Guasón así como que justo así su carota en la película. Y esto va como con la idea de tratar de hacer al espectador como un poquito estresado, así como que, ay, nanita, tengo al Guasón aquí justo encima de mí, ¿sale? Después puede venir el medium, un plano medio, un medium shot o un plano americano. Un plano medio, entonces, como lo dice, es que estás viendo la mitad del cuerpo, un poquito abajo del pecho, ¿no? A lo mejor y llegando a la cadera, o el muy llamado plano americano, que llega hasta la mitad del muslo. Este tiene su nombre, por cierto, el plano americano, porque surge en los westerns. Y en los westerns, ¿qué cosa era muy importante que se viera en la película? Pues los revólveres de los tipos esos del lejano oeste, ¿ok? Entonces, lo que hacían es que el plano americano tenía que llegar hasta la mitad del muslo, un poquito más abajo, para que siempre se vieran los revólveres de las personas, de los personajes, ¿no? En el medium todavía alcanzas a ver un poquito de expresiones, pero te están metiendo ya información del fondo. Entonces, fíjate que del close-up, en el primer plano, tú no tienes mucha información del fondo, y a lo mejor y el fondo no es como que muy importante. Entonces, en el medium ya puedes empezar a ver un poquito más de fondo, estar viendo en dónde está el personaje, pero todavía no tiene como mucho peso, sino que sigue siendo más importante los personajes, y en el medium te permite estar metiendo, por ejemplo, a más personas. Entonces, ya no tienes que tener únicamente a uno, puedes quitarle un poco de esa atención y dársela a otras personas. Después viene un full shot, un plano completo. El full shot normalmente se está usando cuando importa más el lugar. Hay varias cosas que se pueden estar haciendo con un full shot, por ejemplo. No nada más es que el lugar pueda tener como una mayor presencia, sino que imagínate un personaje en el que el personaje se ve como que chico, al lado de un árbol. Y resulta que el árbol es muy importante para la escena. Pues entonces metes un full shot porque lo que tú quieres es que se esté viendo la persona y el árbol. Y bueno, eso es como que a grandes rasgos. Por ahí tengo un video que yo había hecho y creo que me da un poquito de flojera volverlo a hacer. Entonces déjame buscarlo porque es en un canal viejo que tenía, pero lo voy a poner, o voy a tratar de ponerlo en la descripción, en donde explico más sobre este tipo de planos, ¿ok? Después tendríamos el establishing shot, perdón que esté hablando en inglés, la neta no me gusta mucho, pero estos términos, incluso en la industria, normalmente se manejan así. Se han popularizado las palabras y a veces ya prácticamente se usan como si no tuvieran traducción, y a veces las traducciones son como un poco rara, ¿sabes? O sea, estar hablando así como que de un establishing y me acabo de usar la palabra, de repente, no sé, como que poner así como plano establecedor, que no sé cómo se traduzca, la verdad.
Voy a buscar cómo se traduce, pero puede ser medio raro. Ok, como sea, el establishing. Un establishing shot, el chiste de esto es que muestre todo el lugar, ¿sale? Aquí el punto del establishing es ver en dónde demonios están. Entonces, cuando tú cambias, por ejemplo, de lugares en la película, en la historia, normalmente va a ir primero un establishing para que se vea a qué casa llegaron, si llegaron a la playa, si llegaron a lo que sea, ¿sale? Otra de las cosas que puede estar sirviendo hacer un establishing es dar un sentido de escala del lugar. Nosotros no tenemos referencia de las escalas en una película y realmente una película que es una secuencia de fotos es prácticamente bidimensional. Entonces, de repente puedes estar usando ese tipo de cosas para hacer como trucos visuales y hacer que cosas se vean más grandes o más pequeñas. Entonces el establishing te ayuda muy bien a tener una sensación de la escala. Pero no sé, o sea, hay algunas escenas, por ejemplo, en Avatar hay una toma muy bonita en la que van nadando en el río, ahí en el planeta, y la toma es una toma como muy abierta, y entonces esa funciona como un establishing para ver que están nadando en un río, pero además funciona para dar una escala de lo pequeños que son los personajes respecto al mundo, y de paso puedes estar metiendo ahí sentimientos de la grandeza de un lugar, de lo imponente y lo bello de un lugar. Entonces para eso te puede estar sirviendo el establishing. Y los movimientos de cámara también pueden estar transmitiendo sentimientos. Por ejemplo, estábamos hablando de la acción, de hacer muchos cortes, pero también las cámaras, normalmente cuando estás grabando o están grabando secuencias de acción, la cámara no va a estar quieta, ¿no? Entonces como que se va a estar moviendo mucho, puedes estar teniendo movimientos muy agresivos, yendo a un lado y yendo hacia el otro, cosas por el estilo. Eso normalmente lo vas a estar viendo en una cámara de acción. Mientras que si tú tienes una escena muy tranquila, muy relajada, muy sencilla, entonces puede ser que tú lo que quieras es que tu cámara vaya fluyendo lenta y tranquilamente, ¿sale? Entonces la cámara tiene que acompañar a la escena. No tendría ningún sentido estar viendo una película en la que están hablando de algún monólogo, de algún guión así duro, pesado, densa la conversación y que esté llena de cortes o que tenga movimientos agresivos. Sería como muy ridículo y no tendría sentido, no está justificado. Por ejemplo, si tú tienes cuestión así como que sea como cosas nerviosas, ¿no? O estresantes, entonces puede que la cámara puede ser un plano holandés, por ejemplo, en el que la cámara está girada 45 grados y entonces normalmente el plano holandés como que da una sensación como de desequilibrio, de que algo no está bien, ¿no? O puede ser, por ejemplo, que la cámara esté como vibrando. Esto es algo muy chistoso, por ejemplo, en Star Trek. Digo, otra vez, o sea, no es como una película así que uno pueda decir, oh, ok, vamos a analizarla cinematográficamente. Digo, está muy bien hecha, es una excelente producción, pero es una producción hollywoodense, ¿no? Pero lo interesante de Star Trek, y eso es algo como un detallito coquetón, es que lo que hacía el director es que agarraba la cámara y le daba como que golpecitos en la cámara, en las secuencias de acción o en las explosiones, cosas por el estilo, para que ese movimiento a ti te hace pensar como espectador que las cosas como que están explotando, se están temblando o están temblando, ¿no? Y de hecho esto es algo que se ha hecho durante muchísimos años en el cine, que por ejemplo Star Trek igual, la serie así súper viejita y bueno, ya luego las no tan viejitas. Por ejemplo, cuando decían, oh no, la nave va a chocar o algo por el estilo. Entonces, en el set les decían a los actores, ustedes muévanse, ¿sale? Así como que, ¡ah! Y luego, ¡yeah! Y se van al otro lado, pero todo está quieto. En postproducción, entonces ellos meten así como que giran la cámara o cosas por el estilo, o ponen la cámara manualmente a temblar, como le hacía este director en Star Trek, y le empieza a pegar a la cámara, y entonces va a parecer que realmente están chocando o que están moviendo, o que algo está temblando y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de movimientos así como que chistosones pueden estar también agregándole algo de significado a lo que están grabando. Ok, wow, esto ya quedó muy largo. Vamos a pararle por ahí.
y voy a estar hablando un poquito más sobre más técnicas con significado en otro video. No pensé que fuera a salir tan largo. Por Dios, son como 2 hojas. Ok, nos vemos en el siguiente video.